la primera parte de la psicoterapia desde un curso de milagros. Te doy la bienvenida, Marvin de Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo estás? Mira, antes que empezar con esto de la psicoterapia, de un curso de milagros que nosotros lo estamos tomando muy bien, pues dar el concepto, ¿no? ¿Qué es una psicoterapia? Antes también quiero poner en las manos del Espíritu Santo, si te apetece, si lo sientes así en tu corazón. Claro. Para que sea el Espíritu Santo que nos guíe en este curso de la psicoterapia. Y también pedirte desde el amor que podamos en los momentos de lo que vayamos interpretando, integrando de esta información, que tú me sirvas de alumna y que en parte también me sirvas de maestra, igual yo que te sirva de alumno y de maestro, y que podamos sanar, porque esa es una, siento en mi corazón, el que podamos exponer todo lo que no es y que queremos que lo resuelva el Espíritu Santo, y que por supuesto sin mencionar personajes de nuestro, quizás esa puede ser la única regla que podamos respetar, pero por mi parte sí, yo te concedo el que puedas exponer, el que puedas decir en qué aspectos crees tú que estoy necesitando de poner en práctica lo que nos está explicando el Maestro Jesús a través de un curso de milagros. Si aceptas el reto, le damos. ¿Te parece? O sea, si no lo acepto, no. Si no lo aceptas, no, porque es una cosa donde te digo que la única regla es que no te voy a tratar, o sea, no es una cuestión de hacer el show, en este momento también, aparte de estar grabando el podcast, se está difundiendo en vivo a través de la radio y a través del Facebook Live. Por lo tanto, no es una cosa fácil. La verdad que otro hermanito en este lugar estuviese en un manojo de nervios. Y más sobre la psicoterapia desde un curso de milagros. ¿Aceptas el reto? Reto aceptado. Bueno, entonces arrancamos. Mira, la psicoterapia... Para empezar, ¿qué es una psicoterapia? Para comenzar, eso que me dices, porque a eso voy. O sea, la psicoterapia, el propósito, proceso y práctica. Pero ¿qué has encontrado tú de lo que es la psicoterapia? Normalmente, el concepto, por decirlo así, humano, ¿sí?, de la psicoterapia es un ¿cómo se llama?, tratamiento que se da a los trastornos de salud mental, y consiste en hablar con un psiquiatra o con un psicólogo. Ese es ¿cómo se llama? El concepto de psicoterapia. Sí. Bueno, entrando ya desde las notas del traductor, que fueron notas, mira, contarte que lo que estamos en este momento ya estudiando, integrando esta información, es sobre la psicoterapia, el propósito, proceso y práctica, que es un escrito breve. Este escrito fue dictado por Jesús. Qué interesante, mira, se lo dicta Jesús a Helen Schutzman en enero. Fue en dos periodos, no fue desde enero de 1973 hasta marzo de 1975. Son en dos espacios diferentes, en enero de 1973 y en marzo de 1975. En esa comunicación que Helen Schutzman mantiene con la voz que escucha, que ella la identifica, porque la voz se identifica con ella y le dice: yo soy Jesús, el que te habla. Entonces, en diferentes momentos de esa comunicación, el Maestro Jesús le dijo, digamos, algunos aspectos importantes solo para el propósito de Helen Schutzman. Es decir, como cuando tú vienes y le dices a una amiga aspectos que solamente quieres que esta amiga los integre. Entonces lo mismo hizo el Maestro Jesús. Por eso considero que desde 1973, en el mes de enero, cuando Helen empieza a recibir la psicoterapia, ¿sí? Entiendo lo que acabas de decir. Sí. El dictado que hizo el maestro. Sí. Solo fue exclusivamente para Helen. Fíjate que esa ya es una valoración de mi parte que estoy haciendo, ya que
si en el 73 y en el marzo de 1975, ¿y por qué te digo que probablemente fue, digamos, el propósito del Maestro Jesús solamente para Helen? Ahora viene, ya vamos a decir qué interpreto de la maestra Helen Schutzman. Te vas a dar cuenta a lo largo de este curso sobre psicoterapia, de un curso de milagros, que el Maestro Jesús es bien específico y te da a las herramientas que tú necesitas en donde tú te encuentras, en la profesión a la que te dedicas. ¿Por qué crees que el Maestro Jesús le dicta, ya más adelante en la lectura guiada que llevamos, lo vas a interpretar mejor? Y ahí te voy a decir, ¿te acuerdas cuando te dije que lo ibas a interpretar mejor? Ahí te vas a dar cuenta a qué me refiero. Entonces, yo percibo, Marvin, que en esa plática también, porque la maestra Helen Schutzman tuvo la gran oportunidad de preguntarle al Maestro Jesús, esto no lo entiendo. O sea, así como tú, como mujer que eres, que quieres que todo vaya explicado hasta el último detalle, lo mismo pasó y pasa con todas las mujeres. Entonces, ella le hacía cuestionamientos directos al Maestro Jesús. Y el Maestro Jesús, que es solamente esencia de amor, que jamás creeré yo que el Maestro Jesús va a mostrarse enojado y diciéndole, Helen, pero es que ya no te soporto, es que haces tantas preguntas. Por el contrario, con esa dulzura y con esa paciencia, el Maestro Jesús comenzaba a explicar punto por punto hasta que decía Helen, me queda claro, lo integro, excelente. Creo yo que la bondad de la maestra Helen fue más allá, que le ha de haber pedido al Maestro Jesús, esto que me compartes a mí, dame el permiso que lo comparta con todos los demás, con mis hermanitos y hermanitas. Esa, te digo, es una valoración que yo hago, no es que lo he encontrado o que tenga una base, digamos, escrita o que yo diga una referencia, esto lo puedes encontrar en tal lugar. Bueno, el procedimiento empleado para el dictado fue exactamente el mismo que el utilizado para el curso de milagros, por lo que el resultado final es un texto absolutamente consistente en forma y contenido con el curso. Conviene destacar que tanto Helen como su colega William Tedford, escribas de un curso de milagros, eran aquí. ¿Te acuerdas que te dije que, y aquí está cerca, cuando te dije lo vas a entender cuando el Maestro Jesús te da las herramientas de acuerdo a la profesión, a lo que tu personaje se dedica en esta realidad? Resulta que ellos escribas de un curso de milagros y eran, ¿sabes?, reputados, o sea, eran importantísimos psiquiatras renombrados de aquel hospital presbiteriano de Nueva York. Es decir, que tanto Helen como William, ellos psiquiatras de profesión. Por lo tanto, aquí es donde te digo que esta herramienta de la explicación de la psicoterapia, que también, dicho sea de paso, la psicoterapia está dentro del texto de un curso de milagros. O sea, cuando integramos todo lo que es el curso de la psicoterapia, nos damos cuenta que lo único, y hablando así directamente a la mínima expresión, lo que se necesita es el perdón. Exactamente eso. Ahora, estos dos reputados psiquiatras, pero hablando concretamente de Helen, que recibe el texto se presenta perfectamente al interés profesional y espiritual de ambos. O sea, por eso es que te digo, es una herramienta valiosa la psicoterapia que el Maestro Jesús, en esa infinita bondad, nos proporciona a cada uno de nosotros, de acuerdo al personaje que estamos representando, las herramientas que necesitamos. Este magnífico trabajo es el resumen de los principios del curso referente a la sanación. Es decir, que la psicoterapia de un curso de milagros está dentro, lo que te decía hace un momento, del texto de un curso de milagros. Y
referente a la sanación y especialmente aplicados a la práctica de la auténtica psicoterapia, que esencialmente consiste en el encuentro de dos. Oye, esto es importante, por eso es que yo te dije, ¿qué te parece si hacemos, en primer lugar, poniendo en las manos benditas del Espíritu Santo, este curso que estamos haciendo con el episodio número 34, la primera parte de la psicoterapia de un curso de milagros? Y pues también te hice el reto que en algunos momentos me sirvas tú de alumna, en algunos instantes te voy a servir yo de alumno, en algunos momentos tú me vas a servir de maestra y en algunos instantes yo te voy a servir también de maestro. Y es que un curso de milagros, y con la única regla que no vamos a exponer nombres ni de hecho, que cuando estamos en el análisis desde un curso de milagros, no sé si te pasa, Marvin, que prácticamente todo se desvanece. O sea, tú no estás pensando en que lo que te está integrando de información, que ya lo tienes, lo que pasa es que estás recordando, no tiene nada que ver con el hermanito, con la hermanita. Es decir, cualquier parecido, como dicen, es pura coincidencia. Eso no pasa. Cuando nosotros ponemos cada uno de nuestros estudios en las manos del Espíritu Santo, estamos prácticamente en un éxtasis, en un momento de integrar todo lo que ya conocemos, recordar y decir, esto es lo real, en esto yo me gozo. Por lo tanto, cuando estamos aquí jugando los dos en esta práctica de la psicoterapia, es necesario que estemos dos personas, dos hermanos, que ambos buscamos mutuamente, ¿sabes? La sanación, ¿en nombre de quién? En nombre de Cristo, en régimen de igualdad y aplicando el principio, lo que te dije. Todo el curso de psicoterapia se resume en una sola palabra: perdón. La psicoterapia, en definitiva, es el reconocimiento que sanar y perdonar son lo mismo. Bueno, y yo puedo hacerte una, ¿cómo se llama? Una moción. Una acotación. Se le puede llamar a eso. Es que yo no sé si las personas que nos están escuchando se han preguntado o que les esté pasando, que se encuentren viviendo una situación que les quita la paz, que además esta situación se ha repetido 1,000,000 de veces y cada vez que se repite la sienten más difícil, más densa, y no sabemos que ya es un infierno para nosotros. Entonces, y a eso puede llamarle efecto de una situación, de una causa. Entonces, si sabemos, tenemos que averiguar cuáles son las causas, porque si las supiéramos no estuviéramos viviendo esas consecuencias. Imagínate. Fíjate que el terapeuta de un curso de milagros, cuando estamos en este caso tú y yo, en este momento, la verdad que para mí es una sesión de psicoterapia la que estamos llevando a cabo con el propósito de sanarnos y que al mismo tiempo les sirva a los hermanitos y hermanitas para que puedan tener a disposición un recurso que es para todos. Continuamos con este curso de psicoterapia. Conviene destacar, Marvin, que tanto Helen como su colega William decíamos que son psiquiatras de renombre allá en el Hospital Presbiteriano de Nueva York. Sí, es como que días en El Salvador, en Usulután, el doctor Guerrero, en cuanto como cirujano. Exacto. Entonces, en ese nivel pues de prestigio se encontraban en Nueva York, en el Hospital Presbiteriano, estos dos hermanos. Y este trabajo, como te digo, es el resumen de todo lo que y lo que más creo que se le da a ellos, sí. Lo que más llama la atención es que Helen, una atea. Sí. La psicoterapia, en definitiva, es el reconocimiento
ya esto, la definición viéndola desde un curso de milagros, o Sí. las palabras pronunciadas por el Maestro Jesús, dictadas a Helen escuchando en inglés, o sea, la voz dictándola en inglés, aunque ella también hablaba perfectamente alemán. Entonces, y luego estas son las notas ya de quien escribió. Yo creo que aquí se trata de William Thetford, porque fue quien, este es como un resumen, Como que ordenó. la ¿verdad? introducción. Esto es lo que estamos en este momento, digamos, integrando. La psicoterapia, en definitiva, es el reconocimiento que sanar y perdonar, decíamos, son lo mismo. Y esto ocurre en toda la relación en la que el terapeuta y paciente, compartiendo un mismo propósito y un acto de mutuo perdón, superan toda idea de culpa. Cuando, digamos, en este caso, supón que el terapeuta, en estos papeles que estamos acá de personajes, desarrollándolos, la escenografía, digamos, es este cuarto de cabina de radio, pero imagínate que esta es el consultorio. Vienes tú a mí, yo como terapeuta de un curso de milagros, dice el curso que yo ya he de haber pasado toda la experiencia que tú vienes a sanar conmigo. Es decir, que desde mi perspectiva en la comunión de la santidad en el Espíritu Santo, yo estoy viendo el final del proceso por el cual tú vienes a mí. Es decir, que el Espíritu Santo me muestra exactamente la sanación de la complicación por la cual vienes a consultarme a mí. Solo que nos dice también el curso de psicoterapia que no tengo yo, como en este caso jugando el papel de terapeuta, decirte, confrontarte directamente. Es decir, como cuando me interrumpes y yo te pueda decir, es que, bueno, y ya para poner el ejemplo mejor, más para que se entienda, cuando vas tú donde el médico alópata, le dicen, ¿verdad? Llegas y ni te mira a los ojos y te empieza a decir, es que debes de bajar de peso, estás comiendo demasiado, lo que tú sientes no existe, y empieza tal vez a estarte refutando. ¿Qué pasa? Que tú como paciente, en lugar de ir a sanarte, vas a enfermarte aún más, porque ¿cuántas veces salen las personas que van a la consulta a los hospitales diciendo, ese doctor es un pedante? Vienen peor. Exacto. Entonces, yo como terapeuta, es que no debo de, aunque sé que lo que me estás diciendo no tiene ningún sentido, porque no lo tiene, en ese instante que tú estás contándome tu situación, para ti es completamente real. Y más adelante, el curso de la psicoterapia habla que el loco defiende su postura porque para él esa es su realidad. Entonces, y habla, por eso te dije la vez. En pocas palabras, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia realidad. La tenemos desde la parte dual, de la parte egoica. Uh-huh. Entonces, la psicoterapia, en definitiva, es el reconocimiento, te digo e insisto, que es sanar y perdonar, que es lo mismo, la sanación y el perdón, como lo es lo mismo que me cuesta tanto esta palabra, la expiación. Sí. Y esto ocurre en toda la relación en la que terapeuta, poniéndome yo de terapeuta, o poniéndote a ti de terapeuta y yo de paciente, y compartiendo un mismo propósito en un acto de mutuo perdón, superan toda idea de culpa. Es cuando yo de terapeuta empiezo no para sufrir yo, porque eso es importante, sino que desde el amor de Cristo, desde el amor que me da el Espíritu Santo de lo que ya yo soy, seré capaz
que cuando tú me ofendas aparentemente, porque eso pasa también, más adelante lo vamos a estudiar, que el paciente empieza a ver como un enemigo al terapeuta. Y aquí te traigo otro momento que viviste, yo no lo vi, pero sí tú lo viste. Yo no estoy loca. ¿Quién le dice a usted que estoy loca? ¿Y para qué me trajo? Yo no estoy loca. Eso en la parte de la relación de un terapeuta con su paciente. O sea, el paciente ve en el terapeuta, y esto pasa en la psicoterapia. Entonces, aquí es en donde, si yo como terapeuta, tú vienes y yo te diga, porque lo que pretende el curso es que yo como terapeuta ya vi la sanación. Solo que para llevarte a ese proceso, puedo decir yo, perdónate. O sea, internamente yo estoy pensando, si esta mujer, lo que le dice el Maestro Jesús, cuando están allá en aquel pozo, ¿va? Si supieras quién te pide de beber, le pedirías tú a él que te sacie. O sea, el terapeuta, o sea, yo digo, es que cuando te veo, y aquí es donde te pongo en este momento de paciente, si esta mujer se perdonase nada más, ya no estuviese en esos conflictos, en esas complicaciones. Pero yo no puedo, me lo está explicando el curso, decirte eso a ti porque eso te va a molestar. Y eso va a hacer que en lugar de seguir con el proceso de la psicoterapia, rechaces el proceso y me digas, es que no me entendés. Yo te digo una cosa y vos siempre salís con otra. Y empiezas a decir al terapeuta, no te entiendo, con tanto que pasas estudiando tu curso de milagros, con todo lo que hablas, y versus cómo actúas es completamente lo contrario. Y vete tú a saber qué cantidad de cosas tú me podrías decir si el terapeuta confronta. Con respecto al estilo, se ha optado por traducir, ya aquí hablando, vamos rápidamente entonces a la introducción. La psicoterapia, oí bien, es la única forma de terapia que existe, que es real. ¿Qué estamos diciendo aquí, Marvin? Que todos los demás terapeutas, estamos hablando de los psicólogos graduados de las más prestigiosas universidades, estamos hablando de los psiquiatras, y vete tú a saber de toda la cantidad de profesionales que, ojo, esto que estoy diciendo es realmente repugnante, repulsivo. Imagínate que en este instante está escuchando una licenciada en psicología clínica, que está escuchando un psiquiatra. ¿Crees tú que va a estar de acuerdo, contento con esto que estamos diciendo? Te aseguro que en su pensamiento está en este momento con que ni aún así consigo pacientes, y estos están prácticamente espantando a los pocos que podrían venir a mi clínica. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, dado que la mente es lo único que puede enfermar. Solo la mente puede ser sanada. Entonces, lo que hay que sanar es la causa. Los efectos se ven en el cuerpo. Bueno, si dicen, cuando te enfermas de azúcar, por ejemplo, son emociones que pues no le dieron amor en sus... Y vete tú a saber qué cantidad de... Y son libros, Marvin, sobre diferentes temas de psicoterapia. O sea, son una cantidad de investigaciones que el hombre, para validar lo que fabrica, hace todo ese tipo de escritos. ¿Cuánta cantidad, sin mencionar nombres, verdad, de libros lee y trata que la mayor cantidad de esa información se le quede en su cerebro los que estudian medicina?
esto no parece ser así. Solo la mente necesita sanación, pero veamos la parte egoica. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo parecen ciertamente reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo pueda empezar a cuestionar su realidad. En ocasiones será capaz de empezar a abrir su mente sin ayuda formal, pero incluso entonces será siempre algún cambio en su percepción de las relaciones interpersonales de lo que le permita hacerlo. El terapeuta Marvin, cuando estábamos nosotros desde un curso de milagros, debemos de entender una cosa que, y esto ya te lo digo a ti como una alumna que te tengo en este momento, ¿verdad? Como una paciente. Estamos jugando ese papel, ese personaje. Rol. Tú eres la paciente y yo soy el terapeuta en este instante. Créeme que me impacta de una manera como no tienes una idea. Claro, incluso no encuentro ni las palabras más suaves, porque eso nos dicta en la psicoterapia para que a nuestro paciente se le digan las cosas, la realidad, pero no como digamos de romplón, no de, como decimos en buen salvadoreño, de un solo, sino que de una manera amorosa. Y voy a buscar las palabras más amorosas que pueda. Cuando debemos de entender, y esto también te lo explica, está dentro de todo lo que se estudia en el curso de milagros. Estoy tratando de buscar las palabras más amorosas para en este punto de la terapia que te estoy llevando, Marvin. Es que me está diciendo también el curso de psicoterapia que el paciente que viene a mí es enviado. ¿Quién me lo envía, Marvin? Yo sé que tienes la respuesta. El paciente que viene a mí es enviado. El paciente que viene a mí, quien me lo envía, es el mismo Espíritu Santo, porque sabe que yo tengo la capacidad de acompañar a este hermanito para que se reconozca como el Hijo de Dios que es. Y el mismo curso de psicoterapia me dice que yo ya he pasado por una situación similar y que la he resuelto desde el Espíritu Santo. Eso dice el Maestro Jesús. Exacto, o sea, es así, mira, digamos, en la parte, en este punto donde quiero... En el mismo curso de milagros aparece ¿de veras? este párrafo, vamos a llamar, hermano mío, el Maestro Jesús hablando, ¿no? Sí. Tú eres parte de Dios y parte de mí. Cuando por fin hayas visto los cimientos del ego sin acobardarte, habrás visto también los nuestros. Vengo a ti de parte de nuestro Padre a ofrecerte todo nuevamente. No lo rechaces, a fin de mantener oculta la tenebrosa piedra angular, pues la protección que te ofrece no te puede salvar. Yo te daré la lámpara y te acompañaré. No harás este viaje solo. Te conduciré hasta tu verdadero Padre, quien como yo tiene necesidad de ti. ¿Cómo, a manera de pregunta, cómo no ibas a responder jubilosamente al llamado del amor? Qué maravilloso lo que acabas de leer, la verdad. Sí, bueno, voy a leer, aprovechando mientras entra nuevamente Marvin a la cabina, que decía que la psicoterapia es la única forma de terapia que existe, dado que la mente es lo único que puede enfermar. Solo la mente puede ser sanada. Solo la mente necesita sanación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo parecen ciertamente reales. Hasta aquí nos habíamos quedado con la lectura dirigida. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo pueda empezar a cuestionar su realidad. Entonces, siguiendo con la terapia, también el curso nos está enseñando que el proceso de retorno es diferente para cada hermano. En este momento, digamos, puedes ver incluso más si ese hermano tiene un rol que es pariente tuyo, o sea, que es tu
qué sé yo, hermano, hermana. O sea que está, aparte, cercano en los personajes. O sea que juega el rol de tu tío, tu tía, tu sobrino, tu sobrina, tu madrecita, tu padre, vete tú a saber. Y cada uno de nosotros va en su proceso. Nos habla el curso de milagros que probablemente un hermano, digamos, y hermano de personaje, por decir algo, que lo ves sumido en el alcoholismo, lo ves que definitivamente tiene dos caminos, como dicen, o el hospital o el cementerio. Y primero, y va a los dos, va primero al hospital y después se va al cementerio. Entonces, y tú, como estudiante de un curso de milagros, cuando ves, estoy poniendo de ejemplo, pero esto puede ser también en la parte de la emoción, de las emociones, de cómo ves que una hermana, un hermano en carne, digamos, creo que sigo respetando la regla única de no hacer alusión. Entonces, dice el curso de milagros, nos enseña que tú, como hija de Dios, no tienes por qué forzar a que en esta encarnación, por llamarle de alguna manera, en esta ilusión de este cuerpo que estás viendo y que juega un papel, un rol cercano a ti, llegar donde está, digamos, tu hermano en carne, postrado en aquella hamaca, o vas a recogerlo de una cuneta, y cuando media vez lo ves que ya está un poco sobrio, le empiezas a decir, mira, Dios es amor. Y aquí, si tú entras y estudias desde un curso de milagros o estudias la Biblia, Dios va a hacer el milagro. Y comienzas tú a decirle una cantidad de cosas, pero la verdad, en ese punto, quien está sufriendo eres tú, como que le estás tratando de hacer que este personaje que está en este momento en ese proceso entre al redil, o que se convenza, se sane, se perdone y se sienta que de verdad pues no debe nada y que es un hijo de Dios, y etcétera. Todo el camino de la iluminación. Como pasa con las madrecitas, cuando ve que su hija anda con uno y con otro, o que tiene un hijo que está en drogas, y crees tú que esta madre pasa tal vez de rodillas haciendo sacrificio para que, pues, intercediendo. Desde un curso de milagros te dice que tú no es que no intercedas, porque sí, vienes tú y pones en las manos del Espíritu Santo a tu hermano, a tu hermana, en los personajes. Y vas a dejar que aquel personaje o aquella hermanita siga su proceso, porque tú no sabes si para que llegue al proceso en el nivel que tú estás, porque se habla de niveles, o sea, todos somos uno, no hay, esto es como, son los puntos como que cuesta que el hermano o la hermana los integre y diga, ¿cómo es que están diciendo esto? Pero me parece que no es esto. En el caso del Maestro Jesús, el nivel en que el Maestro Jesús, nuestro hermanito, incluso se le puede llamar nuestro hermanito mayor. Al final somos uno y no hay diferencia para nada en la parte real. Pero veamos en esto que nos está tocando acá a nosotros convivir. Entonces, yo, lo que me pasa cuando percibo que tú estás con tus amistades buscando la mejor frasecita desde un curso de milagros, y lo digo no despectivamente, la mejor frase, mejor dicho, que se le adapte a lo que tú crees que está viviendo aquella persona, ¿sabes? Realmente la apreciación de lo que tú ves en aquella otra persona
lo estoy viviendo yo, yo lo tengo integrado y no es la visión del otro hermanito. O sea, es decir, que cuando tú le dices, mira, no hagas eso, estudia esto, y viene la otra persona y las respuestas que recibes, o sea, imagínate tú con el amor que no es real. El amor entre los personajes no es real, es un amor fabricado, que no está mal, para el contrario, es parte de las herramientas que tenemos aquí para continuar nuestro proceso. Pero créeme, Marvin, que cuando tú estás, digamos, diciéndole a tu mejor amiga que esto debería de ponerle atención porque crees tú que es la sanación, qué bueno, porque tú le estás diciéndole a esta persona, pero cuando esta persona te dice con esas ideas, no comparto con esas cuestiones, entonces el curso de milagros nos dice que tú dejes fluir a tus hermanos a su proceso, porque de algo, para que nosotros estemos conscientes, que no es que estemos actuando en una forma egoísta. Tú y yo, todos debemos de saber que no sabes en qué punto vamos a estar nuevamente en un todo. O sea, es decir, que todos volvemos de donde nos creemos que hemos salido. La psicoterapia, decíamos que es la única forma de terapia que existe, dado que la mente es lo único que puede sanar. Esto no parece ser así y por ello la psicoterapia es necesaria para que el individuo pueda empezar a cuestionar su realidad. En ocasiones será capaz de empezar a abrir a su propia mente sin ayuda formal. O sea, en ocasiones tú como estudiante de un curso de milagros puedes ser tu propio terapeuta, puedes estar en los dos roles, tanto de paciente como de terapeuta. Pero incluso entonces será siempre algún cambio en su percepción de las relaciones interpersonales lo que le permitirá hacerlo. A veces, sin embargo, necesitará una relación más estructurada y continuada con un terapeuta oficial. En cualquier caso, la tarea es la misma. El paciente debe ser ayudado a cambiar su opinión acerca de la realidad de las ilusiones. Bueno, ahora sí, el propósito de la psicoterapia. O sea, la psicoterapia no es más que un recurso, ¿sí?, que está ofreciendo el curso de milagros, y que esta psicoterapia nos da la oportunidad de llegar a la paz, mediante el perdón. Y este perdón, esta expiación, ¿sí?, tiene que ser guiada, ¿no? Sí, tiene que ser guiada. Yo creo que es como, quizás será el término compartida. O sea, porque en la psicoterapia nos dice que tanto el terapeuta como el paciente van percibiendo el proceso de sanación. Exacto. También hay que destacar esto, que lo que perdona es la causa. Eso estoy viendo. Que nadie en este mundo escapa al miedo, pero todo el mundo puede reconsiderar sus causas y aprender a evaluarlas correctamente. Esa causa que se originó en nuestra mente en algún momento, ¿verdad? Sí. De nuestra vida. Sí. Dios ha dado a todos un maestro cuya sabiduría y ayuda excede con mucho cualquier contribución que un terapeuta terrenal pueda proporcionar. Por supuesto que el maestro es el Espíritu Santo. Sí. Esta causa la olvidamos en nuestro inconsciente. Y aquí es donde también, mira, vamos integrando información desde un curso de milagros, Marvin, que nosotros cuando mandamos a la expiación, digamos, tú vienes y puede ser hincado, puede ser parado, puede ser como tú te sientas, sentado, que estás en contacto exacto con el Espíritu Santo. Y dicho sea de paso, tú puedes entrar diciéndole: en este momento yo te mando para que lo limpies, para que veas si esto conviene para mí, y le explicas el proyecto y cómo lo percibes, que lo quieres al final del proceso, de lo que vete tú a saber qué estés pidiendo. Bueno, lo que pasa es que, como lo que dice también la causa, porque lo que nos hace vivir el efecto, y muchas veces
queremos nosotros curar el efecto. Y no. El efecto. ¿Y cuál es el efecto? Bueno, se puede una forma de conflicto, Ajá. ya sea en la conducta, ya sea en la mente, ya sea emocional, y lo llevamos hasta la parte física. Exacto. Y sin darnos cuenta que lo que vivimos en realidad, o lo que vivimos en una forma automática, nos quita esa paz, ¿no?, que necesitamos. Entonces, por eso el Maestro Jesús viene con este nuevo dictado, este reconocimiento para cada ser La humano. integración de la información, sí. Con esta psiquiatra, ¿no? Helen, que nos viene a decir. Entonces la psicoterapia definitivamente, como tú dices, la lleva a cabo el Espíritu Santo. Cuando yo mando toda la expiación, ¿no? Fíjate que te cuento que lo que limpia el Espíritu Santo es la intención. O sea, no baja, ojo, al nivel de lo material, de lo egoico, de lo fabricado por el hombre. Por lo tanto, aquí esto, como lo habíamos aprendido y lo debemos de reaprender de la siguiente manera. Mira qué interesante, a lo largo de un curso de milagros vas dándote cuenta que vas integrando algunos aspectos que antes los entendiste de una manera y que hoy el Espíritu Santo te está dando la interpretación que hasta este punto la consideras la correcta. Y es que, digamos, tú tienes un conflicto ponele con un hijo, digamos, y tú dices, Espíritu Santo, te pongo esta situación con este hijo, te lo presento y lo que te pido es que esta situación cambie, que tiene que haber una manera y tú sabrás cómo. Y el trabajo del Espíritu Santo es darte la respuesta y ponerte a tu disposición las herramientas que te van a dar, lo que el Espíritu Santo sabe que es lo que te conviene a ti. Solo que en el nivel egoico, en el nivel que queda acá, o sea, tú ya no te tienes que preocupar del resultado, pero tú has escuchado esta frase en el mundo, como decimos, a Dios rogando y con el mazo dando. Creo que hay otras como el que madruga, Dios le ayuda. Bueno, lo que hace es referencia a lo siguiente, que tú ya sabes que aquello está resuelto, pero mientras, si tienes a tu hijito con el cual estás teniendo problemas, en el nivel de la carne, en el nivel de la relación, en el nivel del rol de madre e hijo, tienes tú que facilitar el decirle un consejo, el acercarte a tu hijo, a tu hija, el ser un padre o una madre, si tal vez sabes cómo llama la psicología clínica, que has estado como padre ausente. Sí estás, pero no estás. O sea, sí das la parte material, pero no das la parte afectiva. Entonces, esa parte que sabes que durante todos los años no le has dado a tu hijo, te acercas y le facilitas ese contacto y le dices con palabras, mira, te pido que me perdones, porque yo mismo ya me perdoné, que no fui un buen padre para ti, que no he sabido jugar el rol de padre, que probablemente, y no es que probablemente, sino que en tus primeros añitos, donde tanto necesitabas una figura paterna, yo fui cobarde, no estuve contigo, yo no te busqué o vete a saber qué. Pero lo que te quiero decir es que no es, imagínate cómo estamos ahora reinterpretando, reintegrando esta información, Marvin. Es decir, que no es solo cuestión que todo se va a la expiación, todo se va a la expiación y ya tú como que sin nada y que quieres, eso se llamaría el proceso mágico. O sea, que todo se me resuelva sin yo en esta experiencia, en estos recursos que tengo, hacer nada. ¿Qué entiendes esto? No lo entiendo. Cuando habla el maestro que el Marta deje... Para nada. No, es que no es por eso. Ajá.
No es por eso. Ajá. Solo que no lo he entendido. Ujú. Cuesta mucho, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué mejor propósito podría tener una relación que la de invitar al Espíritu Santo a entrar en ella para darle su propio gran don de la alegría? Esta es una pregunta. Y esas preguntas en un curso de milagros hay que tenerle mucho ojito. ¿Qué meta más alta podría haber para cualquiera que aprender a invocar a Dios y oír su respuesta? Pregunta, mira. O sea, yo todo a Dios. Todo se lo dejo a Dios. Y quiero escuchar su respuesta. ¿Y qué objetivo más trascendente puede haber que rememorar el camino, la verdad y la vida y recordar a Dios? Son preguntas. El auténtico propósito de la psicoterapia es ayudar a esto. ¿Podría algo ser más santo? Pues la psicoterapia correctamente entendida enseña el perdón y ayuda al paciente a reconocerlo y aceptarlo. Y en su sanación el terapeuta es perdonado con él. Fíjate que el proceso de la iluminación, el proceso de la reconexión con el Hijo de Dios que soy, está como quien dice a un clic. Si yo integro que soy el Hijo de Dios y me acepto en la totalidad de lo que soy, ya nada más. ¿Qué significa? Que mentalmente estoy realmente, he vuelto de donde jamás me he salido. Solo que lo demás continúa porque estoy aquí. Y no quiero despojarme de esto que es muerte. Fíjate que esto es muerte. Eso enseña el curso de milagros. O sea, tu cuerpo físico es un muerto. Que no es real. Cuando tú entiendes esta vida no es real, que la vida eres tú. Fíjate que así lo explica el curso de milagros. Lo explica cuando hay el curso, la voz de Jesús, para ser más concreto. Dice que la vida es la mente, o sea, es el hijo que soy. O sea, que cuando tú te sales de este cuerpo, y yo he escuchado, se oía diferente. Hoy estaban viendo, creo que algo en YouTube, o en una película que escuché un pedacito, que le dijo que estaba, la escena era, te quedan 8 días, te doy, porque dentro de 8 días te mato. Y la otra persona va a estarle diciendo, y al final se cansó el que le estaba diciendo, entonces hoy mismo te vas de esta tierra. No le dijo, te voy a matar, sino que hoy mismo te vas de esta tierra. Y tiene toda la lógica. O sea, cuando tú sales, cuando ya no usas el cuerpo, cuando lo que supuestamente se llama muerte, es un despojo. Nada más. Es vida. Pero la vida, nosotros siempre somos vida. Y ojo, en esto, por eso es tan importante que mira, es que es tan lindo aprovechar este instante de esta experiencia que estamos pasando. Mira cómo se reinterpreta desde un curso de milagros, y es que como todo pasa en la mente, si tú no te perdonas alguna situación de conflicto que estés viviendo, en los siguientes planos, después que te despojes, siempre sigue igual. ¿Cómo así? Te das cuenta cuando dice nuestra hermanita que ya no encuentra una solución a su situación, y sobre todo escuchaba yo al maestro que en ese momento escuchaba su podcast, dice que en las personas adultas mayores, mi madre por ejemplo me lo dijo esta última vez que la fuimos a visitar, fíjate que estaba casi, me dice que me moría, y mejor si me hubiera muerto. Entonces, ¿qué te está diciendo una persona adulta mayor? Y bueno, algunos que lo dicen, es que quiero morir para que se acaben mis problemas. Y sabes, ¿tiene razón? No. ¿Por qué? Porque la verdad que lo que llamas vida, o sea, el cuerpo lo que está haciendo, esta es la manifestación. Pero es que mira, cuando tú mueres se acaba toda esa surrealidad, eso irreal que no hay. Eso interpretaba
como tal lo estás interpretando hasta hace unas pocas horas. O sea, por eso, ¿por qué crees que nuevamente están viniendo los hermanitos con otros cuerpos? O sea, no es reencarnación en sí, porque reencarnación fuera que usáramos el mismo y el cuerpo... El espíritu regresa en otro cuerpo de buzo. ¿Por qué crees que regresa? Porque deja cosas inconclusas. Porque en cambio, cuando tú puedes y te perdonas completamente, el siguiente proceso es estar en una paz y volver al todo. Pero siempre tú eres consciente que estás con vida. O sea, eso es maravilloso. O sea, que esas son de las cosas que puedes pensar. Pero ¿cómo es eso? Si yo siento que estoy en el aquí y ahora, porque puedo ver mis manos, puedo ver mis piernas, puedo escucharme que estoy hablando, puedo saborear el cafecito, puedo estar con mi mujer, puedo compartir una película y cuántas cosas que aparentemente nosotros estamos acá en esta simulación haciendo. Pero por un momento ponte en contexto y vete a tu mente. Lo que piensas, haces. O sea, yo pienso mover este brazo para acá y lo estoy moviendo. Pero ¿quién manda la orden? Soy yo, la vida que soy. Interesante. Bueno, todo aquel que necesita ayuda, cualquiera que sea la forma de su aflicción, se está atacando a sí mismo. Y su paz mental sufre en consecuencia. Esto es cuando estamos en el proceso de un curso de milagros y nos da risa, es una risa de alegría. ¿Me explico? Ya que tú has interpretado. Acuérdate que no lo entiende la mayoría de los hermanos. No era eso lo que iba a decir. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando alguien es violento, ¿verdad? Que explicábamos, está diciendo a gritos: recuérdenme ¿quién soy? Entonces es una forma de amor, ¿no? Por eso es que te das dando cuenta cómo en la psicoterapia necesitas el acompañamiento de otro o de otra. Sí. Estas tendencias se describen a menudo como autodestructivas y con frecuencia el paciente las contempla así también. O sea, cuando estás todo aquel que necesita ayuda, lo que tú dices, ¿va? Sí, está diciendo a gritos: óiganme, recuérdenme quién soy, porque no me acuerdo, no me doy cuenta. ¿Ya? Ahora, no está aquí dentro de esto lo que quiero explicarte en este punto. Cuando digo que el terapeuta ha pasado por una situación, no exactamente la que vienes a mí a consultar, sino que similar. Y el terapeuta ya tiene las herramientas como desde el observador, que el observador sigue siendo egoico. Eso es importante también. O sea, es decir, es que si yo digo que pase este macho y que no, ¿cómo es un dicho que decimos? Va? Me aparto y me agacho y que pase ese macho. Exacto, o sea, yo no me meto en el problema que tienen estos, solo observo y egoico. O sea, no, porque la parte espiritual, si fuera que lo vemos espiritualmente, o sea, cuando es totalmente falacio, cuando dices, es que lo estoy viviendo desde el amor que soy. Si estuviera ya viviendo completamente desde el amor que soy, ya no tendrías necesidad de usar ningún recurso de la parte del cuerpo. O sea, ya no estuviésemos en esta forma, sino que estuviéramos en otra forma. O sea, por lo menos el cuerpo ya no lo tuvieras. Y tú has pasado por esas situaciones y sabes cómo desde la observación las has integrado y vas a ayudar a tu hermanito que viene a ti para ayudarle a que salga de esa situación por la cual tú ya te vistes inmerso, aunque no te hayas afectado. Te pongo el ejemplo, Marvin de Díaz, sobre cómo me da a mí el Espíritu Santo, el Maestro Jesús, el curso de milagros, cuando te digo, este es un examen, o sea, o esta es una enseñanza, para entender que cada hermanito está en su nivel y que sé que al final somos todos. Cuando decía una maestra, Rosa María o no sé quién dice, es que mi hermanita me ama. O sea, digamos una persona
que viene y que te dice, usted es aquí, usted es allá, usted me cae mal, y que etcétera. Pero vienes tú y dices en tu mente, esta hermanita me ama. Lo que pasa es que no se ha dado cuenta, no se recuerda. Estamos hablando con las personas que nos ven y que se abiertamente dicen con su boquita que no nos quieren, que son nuestros enemigos. Y vienes tú y dices, yo sé que esta persona me ama porque todos somos uno, lo que pasa es que no lo recuerda. Y cada uno va en su nivel. Nosotros la enseñanza que tuvimos de cómo quisimos encauzar supuestamente el mensaje de un curso de milagros para ayudarle, ya sabes a cuál escena me estoy refiriendo. Cuando teníamos de diferente edad, estamos hablando de pequeñitas, para arriba, o sea, comenzando como de ¿cuántos años tendría la niña más pequeñita? Como unos 4 o 5 años, ¿será? ¿Cuándo qué? Cuando estuvimos es que no quiero hacer referencia tanto a los que estarían incumpliendo la regla. Cuando llegamos a personajes ya adultos mayores, cuando tú y yo comenzamos a explicarles y comenzaban a atacarnos y a decirnos que había infierno, que etcétera, 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 que eso no era de Dios. Eso fue el año pasado. Exacto. Sí. Eso fue el año pasado. Entonces, ¿qué experiencia, qué, enseñanza puedes tú sacar de ahí? ¿Qué enseñanza? Uh-huh. Que dejes a tus hermanos a sus anchas. ¿Me explico? Ese libre albedrío. Ese libre albedrío, que tú no debes tratar de llegar con el mensaje y decirle, usted tiene que cambiar. Usted tiene que aceptar porque esta es la única verdad. Porque todos somos uno. Porque usted está equivocada. Fíjate que al final sentí yo que cuando yo les hablé... Yo sí sufrí. Ese aprendizaje dije, fue muy fuerte para mí. Sí, entiendo. Al final le dije yo, mira, si lo haces a partir del amor, pues no pasa nada. Uh-huh. Eso fue lo que le dije. Y te fijas, ya no nos han preguntado, ya no nos han interrogado. Bueno, al menos a mí no. Ni a mí tampoco. Es que eso es porque era para que nosotros pasásemos esa experiencia. Fíjate. Cada vez que se te presenta una situación que sientes que es incómoda, debes tú pasarlo con 10 el examen. ¿Con cuánto crees que pasamos? ¿Cuándo fue que salimos por la tarde y luego regresamos? De eso estoy recordando. Sí, y luego regresamos como tipo 6:30, ya estaba un poco oscuro. Sí. Y que yo explicaba que venía un señor a media calle con muletas y con problemas de amputación. Sí. Y pues tú no te fijaste que el señor venía, ¿no? Y yo te aviso, y sin exaltarme, sino que cuidado, te dije yo, ¿sí? Ahí va alguien. Entonces, y luego cuando hacemos el frenazo brusco, ¿verdad? Sí. Que no se escuchó tampoco, pero sí frenamos. Sí. El señor dice, con mucho cuidado, no sé qué, dijo así, ¿verdad? Y le pegó a la puerta del vehículo con la muleta que llevaba. Y este hermanito venía caminando en sentido contrario hacia nosotros. Es decir, y a media que calle. Venía a media calle en el carril de nosotros. De la derecha. Totalmente fuera de todo contexto, fuera de o sea, no. Entonces, esos son los exámenes. Y antes nos había dicho uno, gracias porque me dejó pasar. Es como... ¿Cómo fue que dijo el de San Miguel? Qué pena. Ajá. Entonces, cuando tú ves estos exámenes, o sea, y los pasas, o sea, no es que no se te venga, a mí todavía me hierve la sangre, pues. Yo digo, momento, son 60 o 90 segundos que va a pasar esta emoción. Igual como cuando veo cada situación en donde considero, digo, si actuara como me enseñaron a actuar, estaría dañando a mis semejantes, a mis hermanos y hermanas, y no quiero actuar de esta manera. Sí, porque ya se han dado casos que cuando ha habido situaciones en la carretera, ¿va? Con vehículos. ¿Muertos han habido? Sí, en cierta oportunidad alguien chocó, sí, y solo por el choque no había habido ninguna muerte que lamentar. Ajá. Pero vino este señor que iba manejando, se bajó de su vehículo y fue a dispararle al conductor y lo mató. Entonces, pero no había habido ningún problema de muerte, solo de golpes de vehículos.
Entonces, qué terrible, ¿no? Cuando no resolvemos desde la causa y pues de vez en cuando se abre alguna puerta de esas habitaciones dejando salir esas causas, esas programaciones, y no hacemos caso de verlas, fíjate. Ese es el detalle. Entonces, conscientemente, ¿va? Sí. Entonces, vivimos ese conflicto, vivimos algún conflicto, pero si no hacemos caso de ver el por qué lo estamos viviendo y no reconocer esa causa que origina esta situación, siempre la vas a estar padeciendo, se vuelve hasta que la meter a esa habitación y seguimos acumulando y acumulando más sombras, más causas. Sí. Aunque te cuento que todo eso que me estás explicando es, por eso te habla al inicio el curso de la psicoterapia, que la única psicoterapia real es esta. Todo esto que, aunque es muy importante lo que me estás comentando, porque sé que lo has integrado desde una gran maestra, Marta Salvat, esto de las sombras, esto de los espejos, todo este tipo de cosas, aunque es tan importante, solo que en lo práctico, en lo real y la unicidad y todo lo que es real, lo que te está diciendo nuestro Jesús. Fíjate que lo que estoy diciéndote es de la psicoterapia. ¿Es de la psicoterapia? Sí. ¿En dónde lo encuentras? Ahí solo puse psicoterapia de un curso de milagros. Bueno, ve cómo esta identidad está siendo manipulada, cómo reacciona a fuerzas externas que actúan sobre ella y la considera desvalidada ante el poder del mundo. O sea, cómo somos plenamente... Eso es el estar viviendo el aquí y ahora. O sea, cuando tú vas conduciendo tu vehículo, tienes que estar conduciendo el vehículo. Cuando estás haciendo el podcast, tienes que estar haciendo el podcast. Es como dedicar exactamente en cuerpo, alma y, ¿cómo dicen? Mente, cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, exactamente. Trinitarios somos. La psicoterapia entonces debe restaurar su conciencia, la capacidad para tomar sus propias... Eso quería ya, las decisiones. Va, las decisiones. Las decisiones. Ya casi vamos a ir a la pausa. Solo explicar esto. ¿Te acuerdas cuando te dije que el cuerpo no es más que una máquina? O sea, cuando Marta lo explica muy bonito, que habla de... Es un cuerpo de buzo que lo ocupamos para respirar. Para estar acá. Entonces, para estar acá en este cuerpo-mente, ¿no? La mente, cuando hablamos del perdón, ¿sabes qué es el perdón? Es una decisión. O sea, si le vamos buscando al mismo tiempo es una sola cosa, nada más. El maestro siempre nos habla de elección, ¿verdad? Siempre nos habla de decisión. Siempre hay dos caminos. Solo existen dos caminos. ¿Te acuerdas de esa alabanza? Ajá. Entonces, la decisión es cuál camino tomo o qué decido. Y entonces... Habla también de oír la voz. ¿Cuál voz quieres escuchar? ¿Cuál voz quieres escuchar? Y entonces ahí se habla de elección, de decisión. Si quiero escuchar la voz del pensamiento erróneo, que ya para ponerle forma, le ponemos cachos, le ponemos enemigos, exacto, entonces el ego, entonces lo satanizamos, exacto. El Satanás, etcétera, etcétera, la bestia. O como te imaginas, porque como se nos ha dicho que nosotros pensamos en imágenes, la decisión correcta, que es lo real del Espíritu Santo.